Como ya os habéis dado cuenta, la pastora no puede hablar hoy, aunque le tocaba. Queríamos que fuera su último mensaje navideño antes de la jubilación. Naturalmente no quiere decir que no nos bendiga en otra ocasión con un mensaje navideño. Pero me ha venido muy bien porque estoy muy preocupado, ¿vale? Uno de mis alumnos de Betania le ha dicho a su abuelo esta semana lo que dijo el pastor el domingo pasado de que él perdió el miedo a la oscuridad, no me lo creo. Y eso me tiene inquieto toda la semana. Y estoy dándole vueltas a tanta gente que piensa que ser cristiano es como tener un amigo invisible, que no es que estés para ir al psicólogo, pero te lo tienes que mirar y poco más. No sé cómo te sientes tú en esta tarde, en esta mañana, sobre ese concepto. Porque para ellos, una amiga mía me decía esta semana, no me vale tu experiencia. Y yo pregunto, bueno, ¿realmente dónde está fundamentado en tu vida y en la mía nuestra fe? ¿En qué se basa este mensaje de Navidad que decimos, que nos apropiamos y que decimos que la luz vino al mundo porque el Señor nos amaba? En el principio leímos la semana pasada sobre el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Y esta era desde el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y en ella, en la palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Abrimos los evangelios, tenemos diversos relatos de la vida de Jesús. Mateo, Marcos nos hablan de Jesús, el Rey, su vida, su genealogía. Lucas nos habla de las historias de María, lo que María compartió, lo que sintió, el Magnificat y demás relatos importantes. Allí hay un simbolismo, hay una realidad, y en ese simbolismo tenemos esa explicación de lo que significa la vida. Pero la vida debemos aplicarla a nuestra vida cotidiana y la luz debe formar parte de nosotros. Así que me preocupa y me sigue preocupando cómo compartimos nuestra fe y hacia dónde expresamos nuestra seguridad. ¿De dónde viene mi socorro? Dijo David, mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, porque en el principio Dios crea de la luz y al decir hágase la luz, vio Dios que era bueno. Así que Dios le dio forma, separó la luz de las tinieblas y Dios utiliza la luz para darnos claridad de pensamiento. Mi oración por nuestro alcalde, por la corporación municipal, es que haya luz en su vida, que haya claridad, que sean personas que andan en luz, porque si andamos en luz como Él está en luz, hay bendición, podemos entender el sentido de la vida. Pero por el contra tenemos un enemigo, tenemos un opositor. Hablar de estas cosas queda como muy feo. No está muy bien visto hablar del demonio. Por eso no vamos a hablar del demonio, pero en cada uno de nosotros encontramos esas mismas contradicciones. Y dice que el diablo no vino solamente más que para engañar, para extraviar, para matar, para robar y destruir. Curiosamente, cosas que los seres humanos se nos da de miedo. Y no solamente porque tengamos una guerra a un día de camino, sino porque en general tendemos a ser destructivos, tendemos a destrozar el mundo y acabar con lo que Dios nos obligó o nos encomendó y nos dijo, creced, multiplicaos y cuidad la tierra, y nosotros la destrozamos. Muy a menudo nos sobra hasta el enemigo. Somos expertos en liar la parda por nosotros mismos. Pero Jesús vino del cielo lleno de gracia y de verdad como uno de nosotros, como tú, como yo.
Jesús fue completamente Dios y completamente humano. Curiosamente, si desequilibramos el tema, tenemos un montón de problemas a lo largo de la historia. Por tanto, tenemos que seguir mirando a Jesús con su completa humanidad y su completa deidad. Y Dios quiere que seamos sal, luz en medio de esta tierra. Nos encanta ver las luces navideñas, pero lo importante de la Navidad es que tú compartas tu luz, tu relación con Dios, con los demás. Así que cuando yo trato de expresar sentimientos, tiendo a buscar en las canciones del alma, en los salmos, en esas expresiones de aquellos que nos precedieron. Muchas de las canciones del gospel están basadas en salmos. Curiosamente, y a modo de paréntesis, fíjate una cosa importante, el gospel surgió en un momento de opresión en los cuales hubo hombres que dijeron que otros hombres igual que ellos eran inferiores o no eran humanos y tenían el derecho de esclavizarlos. Esos hombres considerados inferiores en Estados Unidos y en otras ciudades y en otras nacionalidades, por cierto, no le achaquemos todo a los de Estados Unidos, que los negreros que llevaban los barcos eran los españoles, que estas cosas se quedan a veces en la historia por ahí difuminadas. En ese momento en que los seres humanos eran totalmente minimizados y desconsiderados y considerados como seres inferiores, surge el gospel. Surge el gospel de la lectura de la palabra de Dios. Surge el gospel de haber tenido un encuentro con esa luz que cambia las vidas. Y empezaron a cantar, mientras sus opresores pensaban, estos señores no tienen alma. Sin embargo, ellos cantaban y alababan al Señor, leyendo las canciones del alma. Así que, en medio de la pandemia, cuando la cosa se puso más dura, en la corona de la estrella, empezamos a leer las canciones del alma. Estábamos Marilén y yo allí más solos que yo que sé, y abríamos la palabra, no teníamos músicos, no teníamos nada, y expresábamos desde nuestra perspectiva y cada uno de los residentes esas canciones del alma. Por eso te animo a que leas conmigo hoy el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Salmo de David. Por cierto, adelanto de programación, en enero Esteban y yo empezaremos una serie sobre la vida y escritos del rey David. Elegir a Dios como mi luz implica no caminar en la oscuridad. Esta luz es una decisión humilde, aceptar que necesito luz de Dios y poder confiar en la luz contra todo pronóstico. Por cierto, el hecho de que tú y yo queramos vivir en luz no exime que dentro de nosotros hay muchas veces oscuridad, ¿vale? Es un mundo en que la canción del alma de David, la tragedia y la victoria se equilibran. No sé si te has dado cuenta, cuando se juntaron contra mí para devorar mi carne. Yo no sé cuántas veces te has sentido como si la vida te estuviera dando bocados. Pero ese es el principio del Salmo 27. ¿Te da bocados la vida? ¿Tienes la sensación de que hay un ejército que acampa contra ti? ¿Tienes la sensación de que tus padres y tu madre te han abandonado? ¿Tienes la sensación de que hay gente que habla cosas que no son verdad? La diferencia entre andar en luz, porque somos luz, y andar en la oscuridad, es que David tenía la seguridad de que, pase lo que pase, van a tropezar y van a caer. Te lees el Salmo 27 cuando vayas a casa, no me voy a detener en la lectura, pero la seguridad está en que pase lo que pase, Dios va a resolver el problema a tu favor. Y no es confiar en el amigo invisible, es confiar en que Dios es todopoderoso y que Dios lo ha demostrado a lo largo de tu vida. Porque he elegido a Dios como mi luz,
permanezco y sigo de acuerdo a su palabra y su voluntad. Hay una frase de Martín Lutero que siempre he repetido: estoy cautivo de la palabra de Dios. Si hay algo que determina el mensaje de la Navidad, es el principio de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. He estado leyendo en estos meses sobre las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el secreto de la luz en Navidad? Hacemos el árbol como recuerdo de que Dios es luz, iluminamos, limpiamos, ordenamos, cantamos y alegramos la vida de los que nos rodean con esa esperanza de ¿qué? Del mayor problema de la vida cristiana. Si lo aceptas, tu vida cambia, y si no lo aceptas, se te queda en algo teórico. Es la resurrección de Jesús. Pensar en Navidad, nacimiento, sin pensar que Cristo resucitará, le convierte en un solo hombre, tan simple y tan limitado como tú y como yo. Pensar en la Navidad como el buen niño que luego se convierte en un hombre sabio y que dice palabras maravillosas, sin pensar que va a morir y resucitar por nosotros, te deja con una sensación de uno más. Y disfrutamos de la biblioteca, de cada uno de los libros de los hombres sabios que ha habido a lo largo de la historia, pero no cambia las vidas. ¿Qué hizo que los esclavos en los campos de algodón cantaran? ¿Qué hace que la gente en medio del campo de concentración alabe al Señor? ¿Qué sucede cuando tú estás desesperado y sin embargo cantas y alabas al Señor? ¿Qué ocurre cuando tú clamas a Dios en medio de tus locuras cotidianas y dices, Señor, sálvame? Que Dios contesta, que Dios obra, que sucede el milagro. Aparentemente para muchos dirá, son casualidades. 40 años después te digo, hay demasiadas casualidades en mi vida. Hay demasiadas casualidades en la vida de muchos de nosotros para decir, esto fue casualidad. Es imposible, lógicamente hablando, matemáticamente hablando, que suceda. Es imposible que las profecías que se dieron cientos de años antes sobre Jesús coincidan en ese Señor que se llamó Jesús de Nazaret. Es imposible. Es imposible que todo aquel que clama al Señor, el Señor le contesta, pero es real porque el Señor le contesta. C.S. Lewis, me encanta, ya sabéis que es el eterno niño, y además es un teólogo fantástico, dice, nunca creas que Dios nos ama porque somos buenas personas, sino que Dios nos hará buenas personas porque nos ama. Así como un espejo o un cristal expuesto al sol refleja una luz que no es suya y se vuelve brillante porque el sol brilla sobre él. Tienes dos opciones en esta mañana de Navidad. Puedes esconderte por los rincones buscando la oscuridad, como cuando nos cruzamos con un ratoncito e intenta escabullirse de la vista. O podemos dejarnos alumbrar por la luz que es Cristo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, vida eterna. Jesús, en uno de sus últimos discursos, dijo, la luz estará entre vosotros por un poco más de tiempo. Andad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe dónde va, mas mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Todas mis palabras, tus palabras, no tienen sentido a no ser que provengan de la relación personal con Dios. Las palabras que reflejan la luz de Cristo se ven en medio de la oscuridad. Tú y yo podemos tener 1000 argumentos filosóficos, lógicos, para tratar de defender nuestra fe.
pero hay algo que no lo puede cambiar, es tu vida transformada. Si tu vida refleja ese amor de Dios en ella, si tu vida refleja ese amor de Dios que cambia, transforma y nos convierte de seres grises en hijos de Dios, valdrá la pena. Porque la misión está ahí, la misión es tuya. Los pastores hacemos lo que podemos enseñando y tratando de compartir el mensaje, pero lo importante es la luz de Cristo. Y termino con un salmo, con el Salmo de David. Busqué al Señor, Salmo 34, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no se avergonzó. Te lo repito, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro fue avergonzado. Tenemos un futuro incierto, curiosamente como todos los futuros. Desde que tengo uso de razón, todo el mundo ha dicho, estamos en el peor tiempo de la historia. Lo que sí tenemos seguro es el final de la historia. Si Jesús resucitó, hay esperanza. Si Jesús resucitó, es que es el Hijo de Dios. Si Jesús resucitó, es que la vida puede cambiar. Si Jesús resucitó, es que mi vejez no se quedará ahí. Si Jesús resucitó, es que la enfermedad de mi hijo tendrá una solución. Si Jesús resucitó, es que lo que no entiendo, lo entenderé. Si Jesús resucitó, es que lo imposible puede suceder. Depende de ti. Salir en paz, por eso el mensaje de los ángeles, paz a vosotros. O podemos salir como entramos, con nuestras inquietudes, con nuestras preocupaciones, pero sin resolver el gran dilema de la vida cristiana, que es si Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, muerta está la muerte, muerta está la tristeza, muerta está la desesperación. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo, el Dios Todopoderoso, se ha hecho hombre y ha pagado el precio por tu reconciliación con Dios. Casi nada. Que Dios os bendiga a todos esta Navidad.